¿no? Las ideas y si pueden hacerlo en la parte, si deciden hacer pública parte de su vida personal, también hacerlo con seguridad y con libertad. Claro. Este, Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas legislaciones, nosotros siempre estamos atentos y estamos monitoreando cómo se mueven los estados en América Latina, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Argentina también, cuando también se modifican los gobiernos, o gobiernos más de un perfil como de centro derecha, ¿no? Que tienen más tendencia a utilizar este tipo de herramientas, bueno, que hacen a que se pongan en juego algunas de estas cosas que nosotros valoramos y resguardamos, y así el usuario que está detrás de una computadora no lo sabe, pero hay gente que defiende su libertad, del uso al menos, de Claro. que se sienta ahí, está defendiendo sus libertades en los ámbitos digitales. Este, una, digamos, esto nosotros lo empezamos a notar como dialogamos, es como decir, pasó tal cosa, ¿viste la nueva resolución que salió Claro. de ciberseguridad fiscal, de ciberseguridad, digamos, en la nación? ¿Viste de qué secretaría depende? ¿Viste? Bueno, entonces nosotros para empezar a mirar todo esto y cuando termina de concretarse en el boletín oficial esta resolución, digamos, de lo que va a pasar, ya está manifiesto y ya está en ejecución, Sí. digamos, nos llamó mucho la atención, pero ya sabíamos que estaba por llegar, estaba por pasar. Claro. Este, una de las cosas que nos llama la atención es que hay esta área que se crea de ciberseguridad, hay como confusiones. Sí. Está en el organigrama, está puesta en el área de inteligencia. Ajá. Esta nueva oficina, esto nuevo que están creando está puesta en el área de inteligencia. Lo correcto sería que esté bajo el área de jefatura de gabinetes, ¿no? Eh, Porque ya tenemos nosotros una agencia de ciberseguridad que se encarga de monitorear los ataques, los posibles, claro. Claro, este, Javier, a hay nivel que nacional y recordar público, ¿no? Me refiero a que, eso, a nivel nacional y claro, público. con esto que usted dice, hay que recordar que recientemente se volvió a nombrar como CIDE, ¿no? Estamos la Sí, Secretaría de Inteligencia la del AFI. Estado, que antes era AFI, ahora es CIDE nuevamente. Dentro de eso hay cuatro estructuras y una es justamente la protección de la cibercriminalidad. Sí, No, sí, no se entiende te bien escucho. entonces qué aportaría la inteligencia artificial en este caso, teniendo en cuenta que uno, las herramientas las pueden tener, de hecho, dentro de inteligencia. Sí, sí, totalmente. El punto es esto, es que a partir de esto que vos dices y que claramente ves, hay un solapamiento de las funciones, ¿no? Porque, o sea, vos, el área de la AFI o la CIDE actualmente, que vuelve a ponerle un nombre que genera muchos recuerdos que todavía no están como borrados en Sí, en la conciencia colectiva de la sociedad, ponerle ese nombre también tiene como una tendencia a algo, ¿no? claro. Pero al margen de eso, ellos se tiene que encargar, esa agencia se encarga de detectar las amenazas de terrorismo, de esto, de aquello, y si necesitan cosas de la ciberseguridad, está el área de ciberseguridad Sí, que se encarga de defender los sistemas públicos, de los ataques, de los sistemas estatales, de las instituciones. Entonces puede intervenir y ahí decirle, bueno, mira, me está pasando esto, ¿tenés información? Sí. Y ahí hay como un organismo o actividades de contralor, ¿no? Que empiezan a condicionar por qué acceden a esta información, qué es lo que quieren hacer y todo lo más. Bueno, hoy no está, hoy la pusieron dentro de otra área claro, y lo que están haciendo es tomando ellos las propias decisiones. claro. Y acá pasa algo y nosotros estamos con un peligro, digamos, hay un área de ciberseguridad, hay un área de ciberamenazas, ahora con la AFI y ciberseguridad también, que ellos lo llaman patrullaje, Ujú. este, que esa palabra patrullaje a nosotros nos hace entender como, ¿se acuerdan la pandemia hace tiempo? Sí, Bueno, ya lo implementó el gobierno anterior con el patrullar las redes sociales, porque nuestra vida pública se fue hacia adentro, hacia sí, las casas, y entonces empezamos a vivir en la sociedad. Y ahí es cuando descubrían que uno se fue de vacaciones, otra tal cosa, y lo juzgaban por delitos y bueno, muchísimas cosas que empezaron a salir y uno se sorprendía. sí. Eso que fue pasando ya se hacía, y ahora lo hacen como de manifiesto con... Esto no se llama ciberpatrullaje. Yo lo que quiero es por ahí, es una expresión que usamos y una compañera del activismo tecnopolítico, Ujú. ella lo plantea como el ciberpatrullaje, quieren poner la idea de que hay un oficial de policía
patrullando las calles y está observando, pero trasladar esa idea al ámbito Al digital. ámbito digital. Javier, Pero no recuerdo, sucede así. aprovecho que mencionaste la pandemia, ¿no? Porque recuerdo que con Sí, el gobierno anterior se trató de crear un área que básicamente hacía vigilancia para prevenir los mensajes de odio, para prevenir entre otro tipo de cuestiones. Fue duramente criticado por restringir supuestamente libertades. sí. Ahora, ese mismo sector que lo criticó ahora te imponen este tipo de cuestiones. Es decir, cuando no somos gobierno no es válido y cuando somos gobierno está bien que lo apliquemos. Sí, pero para eso estamos nosotros que tratamos de marcarlo así, o tenemos esta oportunidad de decir, bueno, este, la libertad es lo que no podés condicionar. Claro, Seas un gobierno, otro gobierno, y que caer en medio de esto, son disputas de poder. Esa es una de la segunda inconsistencia que vemos nosotros, además del organigrama en el lugar en que está colocado. La segunda es esta cuestión de funciones. Tienen casi las mismas funciones estas dos agencias claro. y se pisan. Y como si vos lees el boletín oficial, ¿no? Acá está el boletín oficial, Sí, si lo lees al boletín oficial, te das cuenta que que no están reglamentadas las funciones. Es decir, algunos dicen, bueno, esperemos la reglamentación, ya va a venir la reglamentación, claro, pero están actuando ya y seguramente las cosas que actúen van a ser las cosas que van a reglamentar. O sea, claro, claro. en algunos países estas resoluciones o cosas que salen así dicen, bueno, este, voy a utilizarla para detectar la inteligencia artificial casos de abuso infantil, casos de terrorismo. Ujú, Entonces está explicitada en la resolución, en la legislación. En este caso no está, y claro, es como muy amplio y dice, la vamos a usar. ¿Para qué? Especifican en el ámbito de lo que te decía hace rato, sí, de OSINT, que es en los sistemas, este, sería como inteligencia de fuentes abiertas. Eso es lo que ya había, claro, lo que ya se hace. No hace falta inteligencia artificial para recorrer las redes ni nada, porque lo que sucede ahí, toda inteligencia artificial tiene algo que se llama sesgo. Toda se construye con un sesgo. claro, Entonces, vos vas a poner a que se monitoree o a que levante los datos y todo con un sesgo, y el sesgo se lo vas a dar vos y lo vas a entrenar vos. claro. Y en esto pasó, mira, te cuento, hace un tiempito, en la provincia de Río Negro, no sé si Río Negro o Neuquén, una persona publicó la tapa de un libro, cuando lo comentaban, lo charlábamos ahí. Yo siempre esto te digo y les comparto, porque somos una comunidad que trabaja, ¿no? Que dialoga mucho Sí, y bueno, entonces, y por ahí estoy yo charlando con ustedes, están otros chicos en Neuquén, otros chicos en Córdoba hablando, y tratamos de tener más o menos la línea. Este, y lo que sucede es que, bueno, compartió la tapa de un libro, ponerle el nombre Lolita, del libro Lolita, y el algoritmo lo detectó como abuso infantil y le allanaron la casa, ¿no? claro, Entonces, porque el algoritmo se entrena con esos sesgos, ¿no? Entonces, eso, así nomás, trasladado ahora a todas tus redes sociales, es decir, trasladalo a tu Twitter. Recordemos eso también, que en el gobierno de Mauricio Macri, un joven por fue tuitear una preso, canción de Cancha fue preso. fue preso, sí, sí, 45 días creo que fue preso. sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces hay muchos ejemplos para ver de esto que sucede. Claro. Y Javier, más sí, allá de la reglamentación, porque lo que tenemos es una resolución ministerial, hasta ahí sí, aclaramos. Más allá de la reglamentación, que después quizás puede evacuar algunas dudas, ya hay dirigentes de la oposición, fundamentalmente diputados, que le han enviado una carta al presidente y que han presentado proyectos de ley diciendo que esto, si va a restringir alguna libertad, tiene que salir por el Congreso, que es lo que se ha evitado ahora. sí, sí, tiene que ser por ahí. Esto es una cuestión esto está en el marco de la tecnopolítica. Ujú. Tec- La tecnopolítica es la ciencia que estudia el poder que generan las empresas de base tecnológica. ujú. ¿Sí? Una empresa, o sea, como Twitter, como Facebook, que te imponen, generan un modelo y te lo pasan al WhatsApp, te lo pasan al Instagram y al Facebook, a la inteligencia artificial para que vos lo entrenes. O sea, no entrena tu comunicación de chat a chat que está cifrado cuando vos chateás en un WhatsApp, por ejemplo. Pero te toma las búsquedas eh, y parámetros que van poniéndote algo que van generando algo que se llama perfil. Sí, Lo que está haciendo el gobierno con esta resolución es empezar a hacer de manera natural y también algo así que es avasallante, ¿no? ujú, Que te choquea, y que están empezando a perfilar. Ahora, esta resolución permite perfilar a toda la actividad pública que tengamos, claro. los comentarios. Entonces, es como que
uno empieza a dudar qué va a decir, cómo lo va a decir, cómo lo va a comentar, y, y es algo que nosotros es necesario de hacer, esta ciberconciencia, ¿no? Yo les agradezco muchísimo el espacio Sí. porque es fundamental hacerlo de esta manera. Claro, La ciberconciencia es comprender realmente qué es lo que está pasando con los claro. derechos, que Eh, no están les- solo en Javier, lo... te Sí, cito dos de los objetivos, ¿no?, que están justamente en la resolución. A mí este me parece clarísima, que dice analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimiento de grupos delictivos o prever disturbios. Para un gobierno que la protesta social es un delito, a mí esto me genera mucha preocupación, porque sí, es una herramienta para perseguir organizaciones sociales, ¿no? Uno lo puede entender así. sí, atenta contra la libertad de expresión, de protesta, digamos. Y Claro, esto también es otro impacto, cambia la presunción, digamos, el, el Código Penal de nosotros funciona de acto, es decir, hay que cometer claro, el hecho para que ser juzgado, ¿no? El único que está reglamentado es el grooming, que el grooming es como la antesala, la falsificación de personalidad para llevar a cometer el abuso claro, o la muerte o cualquier otro crimen. Entonces, por esos grises que tenía la legislación y por lo violento que es esta práctica hecha en la Internet, se la legisla y es el único, creo, no sé si hay otro más, pero creo que es el único que este, juzga cla- antes de que se cometa el claro, hecho. que actúa presente evitando un futuro, porque en lo general la Sí, justicia actúa juzgando el pasado, ¿no? totalmente. Claro, Entonces, eso es lo que, digamos, lo que nos pasa a nosotros actualmente y va contra la libertad de uno ya empieza a dudar, empieza a sentirse así medio, no puede hacer su vida pública natural. Y la claro, Internet es de base anarquista, no la van a cambiar, no la van es a verdad, controlar, y ni siquiera se reduce al ámbito argentino, o de Colombia, o de Chile, que han tenido gobiernos así más duros, ¿no? claro, Pero se empiezan a convertir en dictaduras pronto y el concepto de democracia empieza a desvanecerse. Es un, realmente es grave claro, digamos, yo formo parte de la Fundación de Software Libre para América Latina. sí, Formo parte de una comunidad que milita la, la defensa de los valores de los derechos digitales. Entonces, y de expresión en el ámbito digital, en la Internet. Pero hay, digamos, es el momento, me parece perfecto lo que dices, que, que digamos que son los gobiernos, las instituciones, las fundaciones, los que deben poner este punto, decir, no, esto no es así. Hay países que sí reglamentan para qué lo voy a usar, como te claro. decía recién. Acá no reglamentamos para qué lo vamos a usar, o sea, Sí, tampoco hay directamente se lo garantía. usa, digamos. Se larga a usar y Claro, en la práctica vemos qué es lo que nos sirve y lo reglamentamos. claro, eso es, Claro, y los errores quizás también nos sirvan, entonces por ahí lo puedo dejar como en un gris, que claro, claro. es empezar a Javier, construir así, ¿no? te cito el otro punto que quería, que me parece Claro, interesante. dime. Utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes, predecir futuros delitos y prevenirlos. ¿Cómo predecís un futuro delito? O sea, alguien dice, qué sé yo, esta persona le tengo bronca, lo pone en las redes sociales, va por meter un crimen, vamos, lo hallaremos en la casa. Ujú. Sí, hacer eso, la provincia de Tucumán también lo hizo hace un tiempo, Ujú, implementó unas herramientas en el Poder Judicial, creo, en el Ministerio de Seguridad, con inteligencia artificial para hacer eso, para empezar a perfilar digamos, no hace falta la inteligencia artificial para hacer eso. Esas claro, cosas ya se hacen con estadística, con deep learning, y bueno, y se pueden generar algoritmos con esa cuestión, y el OSINT también se utiliza ahí, que es la inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Y se pueden claro, crear conceptos, y la justicia puede hacer eso. Ahora, se hace así, y no inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene un sesgo, es decir, yo voy a ir a buscar venta de mercadería en un supermercado, ¿me explico? sí. Es eso, es ir a buscar, y es, digamos, cambia la Claro, o sea, presunción, para que lo entienda todo, la ¿no? gente, Javier, la inteligencia Sí, artificial va a ser aquello para lo que lo han entrenado, básicamente. totalmente. No No tiene hace otra capacidad de cosa. razonar ni de hacer distinciones que la persona podría, por ejemplo. No, te va a juzgar por el color de camiseta que tienes, Claro, del equipo de fútbol, te va a juzgar por eso, ¿no? Hay algunas implementaciones en otros países que sí utilizan la toma de decisión y después está el juez, está toda la fiscalía claro, que trabaja, pero ya trae el sesgo que le puso el que lo diseñó. claro. Javier, la inteligencia artificial, supongamos que está bien entrenada, que tiene un buen objetivo, una buena misión. ¿Es, Noble, i- digamos. Sí. ¿Es infalible la inteligencia artificial? ¿No puede cometer errores? No, la inteligencia artificial no es infalible Ahí porque está. lo que hace es entrenarse. Claro,
ella se entrena y vos la tenés que entrenar con tus datos. Entonces, una de las cosas que seguramente tienen la herramienta, seguramente el gobierno ya tiene, por estos movimientos que vimos, tienen una herramienta ya para hacer este OSINT. Entonces la tienen que entrenar. Y en ese entrenamiento esta legislación ayuda a que pueden tomar toda la data de información pública que está de esta manera y la empiezan a entrenar. Y la entrenan con la actividad tuya, ¿no? O sea, te Claro. entrenan con tus gustos, con tus decisiones, con tu vida familiar. Y no está en la reglamentación ni siquiera dónde van a, primero, qué información de toda la que está van a tomar para entrenar esa inteligencia artificial Claro. que va a ayudarlos a ellos a juzgar o a ver los delitos o a prevenir los delitos. Después, o sea, no te definen un set de datos que van a tomar de todo lo que está. Tampoco te dicen dónde lo voy a guardar, dónde lo voy a guardar Claro. para... Y bueno, y tampoco te dicen qué va a pasar, porque creo que lo dice, bueno, después se destruye, dice la reglamentación. Bueno, pero si no sé dónde lo guardaste, no sé qué recolectaste, tampoco sé cuántas copias hiciste de eso, Claro. ¿Cómo confirmo que y destruiste? Claro. claro, no se puede. Entonces, esos son los que nos da temores y nos produce ese shock a nosotros de que realmente es necesario hacer ciberconciencia y que las instituciones hagan esa muestra, que ellas sean los legisladores, los senadores, pueden hacer ese tipo de cosas para, para, para. Que son los que lo deberían hacer, que son Sí, justamente lo electo para legislar. sí, sí. Javier, se habla mucho del panóptico digital, ¿no? De saber que constantemente estamos siendo vigilados, no sabemos por quién, si son los gobiernos, si son las empresas, los mismos usuarios. Ahora, está naturalizado que nosotros le brindamos datos a las aplicaciones, a las redes sociales, muchas veces hasta se nos informa que con eso van a entrenar la inteligencia artificial. Recién Meta ahí, inteligencia artificial de Meta, tuvo denuncias justamente porque no se especificaba qué es lo que se hacía con la información privada. En este caso a mí me parece que es una idea de construir esa noción de panóptico digital por parte del gobierno y mandar un mensaje, yo entiendo de esta manera, a quienes piensan distinto de los estamos observando, ¿no? Para Sí, limitar el comportamiento en las redes. sí, sí, sí. Qué bueno que lo digas de esa manera, Sí, porque es básicamente todo lo que venimos hablando. Eso es lo que genera el miedo, ¿no? Que te van claro. a condicionar, te van a amedrentar. Sí, creo que esa es la Sí, palabra. amedrentar. Sí, Amedrentar, que uno empieza a dudar si va a la marcha. Recordemos que claro. todavía tenemos, creo que hay 5 personas, cinco Sí. ciudadanos que están todavía detenidos por haber ido a la Plaza de Congreso. Y procesados. Están Sí, entonces procesados. si yo como Javier Bárcena digo sí, es decir, saco el pecho y empiezo a defender este tipo de cosas, evidentemente quedo expuesto. Claro. Entonces la lucha hoy la tienen que hacer las fundaciones, las organizaciones y el gobierno. El gobierno tiene que tomar este tipo de cosas y realmente resguardar. Porque esto también, hay una ley que es la de protección de datos Protección personales, de que personas, también sí. esto se basa en esto, la nombran y dicen, bueno, está enmarcado en esto, también vamos a cuidar los datos personales, vamos a hacer todo esto. Pero el gobierno y las instituciones públicas fueron atacadas mucho tiempo y Mm, ante distintas instituciones, digamos, distintos ataques sí, al RENAPER, al ANSES, a todo, estoy de y acuerdo. los que roban quedan con esa información y por eso pueden llamarte por teléfono y decirte, mira, vos tenés tantas cuentas en un banco, tenés tantas cosas, y también esto, justo me falta este dato, que tal cosa, y te lo están diciendo con 16 datos totalmente comprobables por dos, y le falta un Claro. poquito, que son los 4 números para estafarte y robarte el WhatsApp, no sé, salió una cuestión ahora con una estafa con respecto a las promociones que dan para los subsidios a la luz y el Sí, gas, entonces todo es como muy, hay que tener muy cuidado. complejo, Hay que tener cuidado sí, con los y datos. los gobiernos tienen que ser conscientes de que es una responsabilidad cuidar la vida digital, digo, porque el jubilado antes iba a cobrar, amaba ir a la fila del banco a cobrar, Sí, hoy lo hace por cajero automático, en un mundo virtual, este, y son los más expuestos, ¿no? por También en eso. supuesto, por supuesto. Fundamental que los gobiernos lo hagan y que los representantes del gobierno tomen esta postura y digan, no, esto es así. Entiendo los vínculos políticos, las tramas políticas, los acuerdos, pero es fundamental que la sociedad, con la ciberconciencia y con estos espacios que nuevamente agradezco, tomen acciones de pedirle a sus representantes que hagan esto, que Claro, presenten en el Senado, que, que no sea algo que yo ya lo voté, que se hagan cargo. En claro. otros países el voto les pesa, entonces es como que se lo doy al legislador y que él decida.
Claro, No, nosotros tenemos que tener como pueblo ese rol de contralor, de exigir a los obviamente, que votamos obviamente. que pasen las cosas para beneficio de nosotros. Responsabilidad cívica. Javier, por Sí, último, no le quiero robar más tiempo, pero no, muchas gracias. entendiendo cómo funciona el modus operandi, ¿no? De los comunicadores digitales de este gobierno, de hecho algunos ya tienen cargos en la administración pública, Sí, a mí me genera, lo he leído en algún lado también, ¿no? Pero lo analizaba y digo, a mí me genera cierto temor de que se utilicen los datos que recolecte la inteligencia artificial también para hacer ataques coordinados por parte de esos equipos de comunicación del gobierno. Espero sí. equivocarme, espero no tener razón, pero por lo menos genera ese temor. Sí, no, es algo, a ver, es algo que pasa. En las métricas, desde, digamos, pasó en las elecciones hace muchísimos años también, y hay empresas, digamos, que son call centers grandes, que Mm, ofrecen servicios de poder de cálculo, y ese poder de cálculo son métricas, métricas que llegan a saber que, yo siempre uso de ejemplo, que compra la persona cuando recibe su sueldo, claro, que es lo primero que compra. Entonces, cuando vos vas al lugar a dar el discurso, antes les llega al votante, le ofrecen, ¿no? Ese tipo de cosas este, sí, a las personas políticas o a la parte industrial, lo que sea, de la parte privada, le ofrecen métricas de los lugares de donde vos vas a ver, hay shadow writer escribiendo, claro, y te dicen, bueno, estos, lo que se llamarían troles en su momento, que antes uno lo pensaba como personas, hoy son inteligencias artificiales que se entrenan con los datos que vos le das y solo produce ese sesgo, ya le pusiste el sesgo, ya sabe qué va a comer, qué le va a decir, entonces te parás y les cumplís todas las expectativas al posible electorado, claro, ¿no? se entiende, Y se eso entiende. sucede, y esa es la fuerza que tienen hoy, y La- si nosotros no hacemos esto de contralor, de decir, de todo lo demás, es difícil que nosotros podamos tener data centers para refutar todo lo que ellos claro, los recursos no gestionan, son ¿no? los mismos, claramente. Sí. Javier, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hablábamos con Javier